Hola, soy Ángel de la Garza y me emociona estar contigo en este cuarto periodo de la historia de salvación llamado La Conquista. El módulo 4 nos lleva al momento en que el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud, recibe el llamado a tomar posesión de las promesas de Dios. Ya no basta con haber sido rescatados, ahora deben colaborar activamente con el Señor para conquistar la tierra prometida. En este recorrido descubrirás que lo mismo sucede en tu vida. Las promesas de Dios ya son tuyas, pero requieren pasos de fe, obediencia y perseverancia para hacerse realidad. En el módulo anterior vimos algo poderoso, cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Las plagas, el Mar Rojo, el desierto, toda una historia de liberación sobrenatural. Pero aquí viene algo fascinante. Después de 40 años en el desierto, cuando finalmente llegan a la frontera de la tierra prometida, Dios no se las entrega ya conquistada. Les dice algo que puede sorprenderte. Les dice, ahí está lo que les prometí, ahora vayan y tómenlo. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Has notado que hay una diferencia entre las promesas que Dios te da y el momento cuando realmente las vives? Esa brecha entre Dios me prometió esto y estoy experimentando esto. Tal vez Dios te prometió restauración en tu matrimonio, pero tú tienes que dar los pasos para trabajar en la relación. Tal vez te prometió prosperidad, pero tú tienes que ser diligente en tu trabajo. Tal vez te prometió salud mental, salud emocional, pero tú tienes que hacer la terapia, el trabajo interior. Si has sentido esa tensión entre la promesa y la posesión, entonces vas a entender perfectamente el periodo de la conquista. Porque este periodo nos enseña algo fundamental. Las promesas de Dios requieren nuestra participación activa para poseerlas. Aquí está mi promesa para ti, para lo que resta de este módulo. Primero, vas a entender la diferencia entre tener una promesa de Dios y poseer esa promesa y por qué ambas son necesarias. Segundo, vas a descubrir los principios específicos que Josué usó para conquistar la tierra prometida y cómo aplicar esos mismos principios para conquistar las promesas en tu vida. Y tercero, vas a identificar qué gigantes y murallas tienes que enfrentar para poseer completamente lo que Dios ya te prometió. Como esposo y padre que ha tenido que conquistar promesas de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en mi ministerio, puedo decirte que esto no es teoría, es el proceso real de cómo Dios opera en nuestras vidas. Ubiquémonos en la gran narrativa de salvación. El periodo primitivo nos mostró el problema. El periodo patriarcal nos mostró las promesas. El periodo del Éxodo nos mostró la liberación. Pero el periodo de la conquista nos muestra algo nuevo, la colaboración. Por primera vez en la historia bíblica, Dios no hace todo él solo. Dice, yo ya les di la tierra, pero ustedes tienen que ir y tomarla. Yo pelearé con ustedes, pero ustedes tienen que pelear. Es el modelo de cómo Dios opera en tu vida también. Él te da las promesas, Él pelea contigo, pero tú tienes que dar los pasos de fe para poseer lo que ya es tuyo. Y para entender bien lo que esto significa, necesitamos hacer una pausa y ubicarnos en el contexto histórico que rodea este periodo de la conquista. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Muy bien, pues este periodo de la conquista no ocurrió en el vacío, tiene un marco histórico, geográfico y cultural muy concreto. Comprenderlo nos ayuda a captar mejor el mensaje espiritual que encierra. Estamos hablando aproximadamente del año 1400 al 1100 antes de Cristo. Son unos 300 años de historia aproximadamente. Imagínate, una generación completa que creció en el desierto está parada en la frontera de Canaán. Sus padres murieron en el desierto por incredulidad.
pero ellos están listos para entrar. Moisés, el gran libertador, acaba de morir. Ahora el liderazgo pasa a Josué, un guerrero, no un libertador, porque esta nueva etapa requiere un tipo diferente de fe militante, fe que toma territorio. Y eso nos enseña algo importante. Diferentes temporadas de tu vida espiritual requieren diferentes tipos de fe. La fe del desierto es una fe que aguanta. La fe de la conquista es fe que avanza. Ahora, algo súper importante para entender este periodo. La tierra prometida no estaba vacía. Estaba llena de naciones poderosas, ciudades fortificadas, gigantes literales. Los mismos espías que habían ido 40 años antes dijeron: somos como langostas comparados con ellos. Y tenían tecnología militar superior, carros de hierro, tenían ciudades amuralladas que parecían inconquistables. Tenían dioses territoriales que habían defendido esa tierra por siglos. ¿Por qué Dios no limpió la tierra antes de que llegaran ellos ahí? Porque la conquista no era solo sobre obtener territorio, era sobre formar el carácter de su pueblo. Y en tu vida también es así. Dios no te da las promesas ya limpias, porque el proceso de conquistarlas es donde desarrollas la fe, el carácter, la dependencia de Él que lo necesitas para administrar esas promesas. El periodo de la conquista tiene 4 fases muy claras. Fase 1, preparación. Cruzar el Jordán, circuncisión, Pascua en Canaán. Están preparándose espiritualmente. Fase 2, conquista inicial. Jericó, Jai, las batallas principales, están asegurando territorios iniciales. Fase 3, distribución y establecimiento. Repartir la tierra, establecer ciudades, están consolidando la posesión. Y la fase 4, los jueces. Ciclos de victoria, derrota y liberación. Están aprendiendo a mantener las conquistas. ¿Ves el patrón completo? Preparación, conquista, establecimiento, mantenimiento. Es exactamente el mismo proceso para cualquier promesa de Dios en tu vida. Primero te preparas espiritualmente, luego conquistas activamente, después te estableces en la nueva realidad y finalmente aprendes a mantener lo que conquistaste. Pero aquí viene el principio teológico más importante de todo este periodo. Dios les dice: les he entregado todo lugar donde pongan la planta de su pie. Fíjese en el tiempo que usa, tiempo pasado. Les he entregado. Ya era de ellos, pero tenían que ir y tomar posesión. Es la tensión entre el ya y el todavía no. Ya era de ellos por promesa, pero todavía no era de ellos por posesión. Y esa es exactamente la tensión en la que vives tú. Por fe ya tienes las promesas de Dios, pero en experiencia todavía no las posees completamente. El periodo de la conquista te enseña cómo cerrar esa brecha. No se trata de ganar el favor de Dios peleando, se trata de poseer activamente lo que Él ya te dio por gracia. Ahora que hemos visto el trasfondo y la transición, demos un paso más. Exploremos los libros bíblicos que narran esta etapa y cómo están estructurados. Nos vemos en el siguiente video. La Biblia no nos presenta este periodo en un solo relato continuo, sino en varios libros que se complementan y nos dan distintas perspectivas de la conquista y lo que siguió después. El periodo de la conquista incluye principalmente 3 libros: Josué, Jueces y la primera parte de Samuel. Josué es la historia de las conquistas exitosas. Jueces es la historia de lo que pasa cuando no mantienes las conquistas. Y el primer libro de Samuel es la transición hacia el Reino Unido. Si solo quieres leer las historias principales de la conquista,
Enfócate en Josué capítulos del 1 al 12. Ahí están Jericó y el resto de las batallas principales. El resto son detalles de distribución y genealogías. Ahora veamos un breve resumen de cada uno de estos libros. En Josué vemos la conquista victoriosa, la historia de cómo hacer las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios, preparación espiritual, obediencia a Dios, conquistas sobrenaturales. Es el modelo de cómo poseer las promesas de Dios. En Jueces vemos el ciclo de fracaso, la historia de lo que pasa cuando conquistaste algo pero no lo mantienes. Pecado, opresión, clamor, liberación, paz, pecado otra vez. Es súper realista. Muestra que conquistar una promesa no es el final de la historia. Hay que mantenerla, cuidarla, defenderla. En el primer libro de Samuel vemos la transición. Cuando el sistema de jueces ya no funciona, el pueblo pide un rey. Es el final de una era y el comienzo de otra. Aquí tienes la clave para leer estos libros de manera transformadora. No los leas como batallas militares de hace 3500 años. Léeslos como manual de estrategia espiritual para conquistar las promesas de Dios en tu vida. Cada ciudad que conquistaron representa un área de tu vida donde Dios quiere que tengas victoria. Cada gigante que derrotaron representa un obstáculo en tu vida que parece imposible, pero que puede ser vencido. Jericó, la muralla que cae con alabanza, representa las barreras que se rompen con adoración. Ai, la derrota por pecado oculto, representa cómo el pecado sin confesar sabotea nuestras conquistas. Los gabaonitas, el engaño que se cuela, representa cómo las medias verdades pueden comprometer nuestras victorias. De repente, estas historias se vuelven súper relevantes para tu vida diaria. Pero no basta con saber qué libros leer. Necesitamos entender el mensaje central que todos ellos transmiten y la teología que subyace en este tiempo. Y eso es justamente lo que veremos en el siguiente video. Aquí llegamos al corazón del periodo. Más allá de los relatos de batallas y conquistas, lo que encontramos son principios espirituales eternos que aplican a nuestra vida hoy. Como les he dicho antes, si tuviera que resumir el mensaje central del periodo de la conquista en una frase, sería esta: las promesas de Dios requieren fe activa para poseerlas, y esa fe se expresa en obediencia, guerra espiritual y perseverancia. Pero vayamos un poco más profundo, porque este periodo establece principios que van a revolucionar cómo vives tu fe. Principio número 1. La preparación espiritual es fundamental. Antes de la primera batalla, Josué pasa tiempo en adoración, circuncisión del pueblo, celebración de la Pascua. No hay atajos espirituales. En tu vida también, antes de conquistar esa promesa, asegúrate de que tu corazón esté bien con Dios. La integridad espiritual es la base de toda conquista verdadera. Principio número 2. Dios pelea contigo, no por ti. Dios no dice, siéntense y yo haré todo. Dice, levántense, marchen, peleen y yo estaré con ustedes. Es colaboración divina. Dios pone el poder, tú pones la acción. Dios te da la victoria, tú das los pasos de fe. Principio número 3. La obediencia exacta produce resultados sobrenaturales. En Jericó, marchen 7 días, griten el séptimo día y las murallas caerán. Suena ridículo, pero funcionó porque obedecieron exactamente. Dios no necesita que entiendas sus métodos, necesita que obedezcas sus instrucciones. Principio número 4. El pecado oculto sabotea las conquistas.
Después de la gran victoria en Jericó, pierden en Ai por el pecado de Acán. Una pequeña desobediencia privada arruina la victoria pública. En tu vida, ese pecado que nadie ve, esa área que mantienes secreta, puede sabotear las conquistas que Dios quiere darte. Y el principio número 5, las conquistas se mantienen con vigilancia constante. El libro de Jueces muestra que conquistar no es suficiente. Hay que mantener, defender, cuidar lo que se conquistó. Esa promesa que Dios te dio, esa victoria que experimentaste, esa libertad que conquistaste, necesita mantenimiento espiritual constante. Ahora, algo súper importante que quiero que entiendas sobre este periodo. Las batallas físicas de Josué son sombra de las batallas espirituales que tú enfrentas. Pablo lo dice claramente, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Los cananeos representan patrones de pensamiento que se oponen a Dios. Las murallas de Jericó representan fortalezas mentales que limitan tu fe. Los gigantes representan miedos y obstáculos que parecen imposibles de vencer, pero aquí viene lo poderoso. Los mismos principios que Josué usó para vencer enemigos físicos, tú los puedes usar para vencer enemigos espirituales. Finalmente, quiero que veas que hay 3 niveles de conquista en tu vida espiritual. El primer nivel, conquista personal. Las áreas de tu carácter, tus hábitos, tus patrones de pensamiento, donde Dios quiere darte victoria. Tal vez es conquistar la ansiedad, la adicción, el temor, la ira. Son tus gigantes personales. El segundo nivel, conquista relacional. Las promesas de Dios para tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones familiares y de amistad. Como esposo y padre he tenido que conquistar promesas específicas para mi familia. No fue automático, requirió fe activa, trabajo y perseverancia. Finalmente, el tercer nivel es conquista ministerial, el territorio que Dios quiere que influencies para su reino, tu trabajo, tu comunidad, tu esfera de impacto. Cada nivel requiere diferentes estrategias, pero los mismos principios básicos de fe, obediencia y perseverancia. Y esos principios se iluminan todavía más cuando nos detenemos en algunos pasajes clave que concentran la fuerza del mensaje. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos pronto. Muy bien, cada pasaje que a continuación vamos a revisar es como una ventana. Abre nuestra mirada a realidades profundas de la fe y nos muestra cómo Dios actúa en medio de sus promesas. Comenzamos con este pasaje de Josué. Les he entregado todo lugar donde pongan la planta de su pie, como lo dije a Moisés. 2 cosas importantes aquí. Les he entregado, tiempo pasado, ya era de ellos. Pero lo siguiente es, todo lugar donde pongan la planta de su pie. Acción presente. Tenían que ir y pisarlo. Es la tensión entre posesión legal y posesión experiencial. Legalmente toda la tierra era de ellos por promesa de Dios. Experiencialmente solo era de ellos donde ponían el pie. En tu vida es igual. Por fe ya tienes acceso a todas las promesas de Dios, pero experiencialmente solo posees las que tomas activamente. ¿Qué promesas de Dios necesitas pisar activamente en tu vida? Ahora esta historia fascinante y poderosa, contenido en el libro de Josué. Cuando el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, al oír el sonido, el pueblo lanzó un gran alarido y el muro se derrumbó por completo. 7 días marchando sin hacer nada, al menos nada agresivo,
solo obediencia, adoración y fe. Y un séptimo día, un grito de alabanza derrumba murallas inconquistables. ¿Te das cuenta del principio? Las murallas más grandes de tu vida no se derrumban con fuerza humana, se derrumban con alabanza genuina y obediencia persistente. ¿Qué murallas en tu vida necesitas conquistar con alabanza en lugar de con ansiedad? Con adoración en lugar de con preocupación. Y luego está esta historia dolorosa pero necesaria también en el libro de Josué. Por esto, los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque hay anatema en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Una victoria espectacular en Jericó, seguida de una derrota humillante en Ai. ¿Por qué? Por el pecado oculto de una persona. Esto es súper real en tu vida espiritual. Puedes estar experimentando victorias en algún área, pero derrotas inexplicables en otras. Y la causa puede ser pecado sin confesar. No es condenación, es realidad práctica. El pecado oculto sabotea las conquistas espirituales. La integridad es fundamental para mantener las victorias. Y finalmente, en este pasaje de Jueces, vemos este patrón que se repite 7 veces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de robadores y se angustiaron en gran manera. El ciclo pecado, opresión, clamor, liberación, paz, pecado otra vez. Ese es el ciclo de alguien que conquistó algo, pero no lo mantuvo, que experimentó liberación, pero no desarrolló el carácter para sostenerla. ¿Reconoces este ciclo en alguna área de tu vida? ¿Dónde conquistas una victoria, pero después de un tiempo regresas al mismo problema? La buena noticia es que entender el ciclo es el primer paso para romperlo. Y Dios siempre está dispuesto a liberarte otra vez cuando clamas genuinamente. Pero estos textos no se quedan en la teoría. Su fuerza está en cómo los aplicamos en nuestra vida cotidiana, y esa es la parte que veremos a continuación en el siguiente video. Muy bien, aquí es donde la palabra se hace carne en tu historia. El periodo de la conquista no es solo un recuerdo bíblico, es una invitación a vivir las promesas de Dios de manera concreta. Llegamos a la aplicación personal más importante. Cada uno de nosotros tiene promesas de Dios que ya recibimos por fe, pero que necesitamos conquistar experiencialmente. No lo sé, tal vez Dios te prometió restauración matrimonial, pero tú tienes que dar los pasos para trabajar en la relación. Tal vez te prometió prosperidad, pero tú tienes que ser diligente y sabio con el dinero. Tal vez te prometió sanidad emocional, pero tú tienes que hacer el trabajo interior. No es que Dios no cumpla sus promesas, es que sus promesas requieren tu participación activa para poseerlas completamente. Y eso no es carga adicional, es dignidad. Dios te trata como socio, no como espectador pasivo de tu propia vida. Basado en el periodo de la conquista, aquí tienes 3 aplicaciones prácticas. Aplicación número 1. Identifica tus promesas sin poseer. ¿Qué te ha prometido Dios que ya tienes por fe, pero que aún no posees experiencialmente? ¿Dónde está la brecha entre promesa y posesión? Aplicación número 2. Identifica tus gigantes. ¿Qué obstáculos parecen imposibles, pero que tienes que enfrentar para poseer tus promesas? ¿Cuáles son tus gigantes personales? Aplicación práctica número 3. Desarrolla estrategias de mantenimiento. Las victorias que ya has experimentado, ¿cómo las estás manteniendo? ¿Qué disciplinas espirituales necesitas poner en práctica
para no repetir el ciclo de los jueces. Y para tu vida litúrgica, la próxima vez que escuches sobre las conquistas de Josué en misa, recuerda esto. Cuando escuches sobre Jericó, recuerda que tus murallas se derrumban con alabanza, no con ansiedad. Cuando escuches sobre los gigantes de Canaán, recuerda que tus obstáculos también pueden ser vencidos con fe. Cuando escuches sobre la distribución de la tierra, recuerda que Dios tiene promesas específicas para tu vida que requieren acción específica. Cuando escuches sobre los jueces, recuerda la importancia de mantener las victorias que Dios te ha dado. Estas historias van a cobrar vida nueva cuando las veas como mapas para tu propia conquista espiritual. Y para que no quede solo en palabras, vamos a llevarlo a un ejercicio práctico que te ayudará a mapear tu propia conquista espiritual. Y eso lo veremos en el siguiente video. Bueno, este ejercicio no es un trámite académico, sino una herramienta espiritual. Es la manera de dejar que el Espíritu Santo aterrice lo aprendido en tu vida real. Vamos a hacer un ejercicio que puede ser un punto de inflexión en tu vida. Ve a tu workbook y busca la sección del ejercicio práctico. Vamos a mapear tus conquistas espirituales en 3 categorías. Primero, promesas sin poseer. ¿Qué promesas de Dios ya tienes por fe, pero aún no posees experiencialmente? Sé lo más específico que puedas. Segundo, gigantes a enfrentar. ¿Qué obstáculos tienes que conquistar para poseer esas promesas? ¿Cuáles son tus gigantes personales? Y tercero, victorias a mantener. ¿Qué conquistas ya has experimentado que necesitas mantener y defender? ¿Dónde puedes estar vulnerable al ciclo de jueces? Tómate el tiempo necesario para este ejercicio. Deja que el Espíritu Santo te revele áreas específicas donde Él quiere darte victoria. Esto va a ser tu mapa de conquista personal para los próximos meses. Con este mapa personal en tus manos, ya podemos cerrar el módulo, recapitulando en el siguiente video lo más importante y preparándonos para la siguiente etapa de la historia. Ahí nos vemos. Hemos recorrido juntos un camino de descubrimiento, desde las promesas hasta la conquista activa. Vale la pena resumir lo aprendido antes de mirar hacia adelante. Recapitulemos lo que acabamos de descubrir. Primero, las promesas de Dios requieren fe activa para poseerlas. Hay una diferencia entre tener una promesa y poseer una promesa. Segundo, Dios pelea contigo, no por ti. Es colaboración divina donde Él pone el poder y tú pones la acción. Tercero, las conquistas espirituales requieren preparación, estrategia y mantenimiento constante. Y eso nos lleva perfectamente al siguiente periodo, porque después de conquistar la tierra prometida, viene algo inesperado. El pueblo comienza a olvidar los principios que lo llevaron a la victoria. Se relajan, se comprometen y entran en ciclos de derrota. En el próximo módulo vamos a ver el período de los jueces completo, los ciclos de victoria y derrota, y cómo romper patrones destructivos que sabotean nuestras conquistas espirituales. Va a ser intenso pero necesario, porque no basta conquistar, hay que saber mantener lo conquistado. Mientras tanto, completa tu mapeo de conquistas pendientes y escoge una promesa específica para comenzar a pisar activamente esta semana. Recuerda, todo lugar que pise la planta de tu pie en fe, Dios ya te lo ha entregado. No tengas miedo de dar el primer paso. Nos vemos en el módulo 5, donde vamos a aprender a mantener nuestras conquistas.